Afra en shock. La reacción de Mert al verla así, nadie lo creía. ¡Ay, Dios mío, gente! Prepárense porque lo que acaba de pasar con Afra y Mert es una locura total. Yo todavía estoy procesando esto en serio. ¿Se imaginan ver a alguien que conoces, que supuestamente tiene cierta relación contigo, y que esa persona reaccione de una forma que te deja con la boca abierta? Pues eso es exactamente lo que pasó. Estaba yo navegando por ahí, buscando cositas nuevas, y de repente ¡boom! Me sale esto de Afra. Y no es cualquier cosa, no. Es una reacción de Mert. Pero no una reacción cualquiera, ¿eh? Una de esas que te hacen pensar, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? A ver, la situación es que Afra estaba en un evento normal, muy mona como siempre, pero algo debió pasar. Algo la dejó impactada. Sabemos qué fue. Pues ahí es donde entra el misterio, ¿no? Pero la cosa es que Mert estaba cerca. Y cuando Mert la vio en ese estado de shock, su reacción fue lo que hizo que todo explotara en redes. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación, ¿vale? Pero me da que Mert no se esperaba ver a Afra así para nada. O sea, quizás él pensaba que todo estaba bien, que la cosa estaba tranquila, y de repente la ve y se le descompone la cara, o hace un gesto o algo que delata que él también está sorprendido, o peor, preocupado. Y la gente pues ya se sabe, se dispara. Las cámaras captaron todo, obviamente. Y los fans, ¡ay, los fans! Se volvieron locos. Porque esto alimenta todas las teorías que tenemos sobre ellos, ¿no creen? ¿Qué pasó para que Afra se quedara en shock? ¿Fue algo que vio, que escuchó? ¿Y qué hizo Mert al verla? Se acercó a preguntar, se quedó paralizado, ¿se le notó el nervio? Es que me fascina cuando estas cosas pasan en público. Porque dejan al descubierto tantas cosas que luego intentan ocultar. Para ser honestos, yo pensaba que entre Afra y Mert, pues bueno, había una amistad especial, ¿no? Pero después de ver esto, no sé yo. Parece que hay algo más, algo que les afecta emocionalmente. Muchos dicen que es puro teatro, que todo esto está planeado para dar de qué hablar. Y sí, a veces pasa. Pero yo sospecho que cuando hay un shock real, la reacción de la otra persona es difícil de fingir. Y si Mert se sorprendió, si su reacción fue genuina, entonces es que la situación de Afra realmente lo afectó. Imagínense la escena. Ella con la cara desencajada, y él a unos metros viéndola y sin saber cómo reaccionar o quizás sabiendo perfectamente que la puso así. Eso da para 1000 novelas turcas. Y claro, como son tan famosos, pues todo se magnifica. Cada mirada, cada gesto se analiza al milímetro. A mí lo que me da pena es que Afra pasara un mal momento seguro. Y que además ese mal momento quedara expuesto ante todo el mundo. Pero bueno, así es la vida de las estrellas, ¿verdad? Todo es un espectáculo. Pero volviendo a Mert. Su reacción es la clave aquí. Si él se quedó helado, es porque algo en esa imagen de Afra en shock lo descolocó. Y eso nos hace preguntarnos 1000 cosas. ¿Qué tan profunda es la conexión entre ellos? ¿Qué sabe el que nosotros no sabemos? ¿Es posible que esta sea la prueba definitiva de que hay algo más que amistad? Ya estoy viendo los titulares, el shock de Afra y la inesperada reacción de Mert, ¿hay algo más? Es que es perfecto. Los fans están enloquecidos, analizando cada fotograma, cada expresión. Y yo, la verdad, no puedo parar de pensar en ello. Pero bueno, aquí estamos compartiendo este salseo caliente. Porque al final, ¿quién no quiere saber qué pasa detrás de las cámaras, no? Y ahora la pregunta del millón, la que me da vueltas en la cabeza y sé que a ustedes también, después de ver ese shock de Afra y la reacción de Mert, ¿creen que esto va a cambiar algo entre ellos o que simplemente es otro capítulo de su historia que se quedará en anécdotas?